lo que Dios nos habla, porque Dios habla de una u otra forma muchas veces, pero el hombre no entiende, ¿cierto? Entonces debemos estar atentos y discernir lo que Dios nos quiere decir a través de un profeta. Para poder saber si es o no de Dios, tenemos que discernir, conocer la voz de Dios, su palabra. Bueno, Segunda de Corintios, nos ponemos de pie. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Bueno, leo para ustedes con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, por tanto, vamos a leer desde el 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros, todos sus hijos cristianos, bautizados, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Repito, grabémonos esta palabra, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Padre, te damos gracias. Glorifícate una vez más en esta palabra. Que esta palabra, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, sea escrita en las tablas de cada uno de nuestros corazones y puesta por obra. Que tengamos temor y temblor por esta salvación tan grande, Dios. Y que todo lo que hagamos para ti sea para agradarte, para bendecirte, para hacer tu voluntad, Dios mío. Y que todo lo que nosotros hagamos sea conforme a lo que tú mandas en tu palabra, conforme a la gran comisión que nos has dado a cada uno de nosotros, de ir y predicar el Evangelio, y que estemos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, Dios mío. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre amado, y que tu buen Espíritu nos guíe a tierra de salvación. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Esta palabra es de gran importancia para nosotros. Todos los cristianos, los hijos de Dios en todo el mundo, tenemos que estar preparados para su venida. Y este tribunal de Cristo lo veremos todos los cristianos que hayan partido en la presencia del Señor, y cuando el Señor venga, los que estemos pues allí, nos iremos con Él. Y estas palabras para todos nosotros, para todo cristiano en el mundo, esta palabra es que todos los cristianos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Esta palabra no es para que usted tenga miedo hoy y ya después se lo olvide. No, esta palabra es para que la llevemos escrita en las tablas de nuestros corazones y puesta por obra. Que nuestro sentir, nuestro vivir, sea solamente pensando en el momento en que Cristo venga o vayamos a su presencia, que estemos preparados. Y no es para tener miedo, solamente es hacer la voluntad de Dios que está en su palabra. Y este mensaje lo he titulado Completar en la tierra y graduarse en el cielo. Completar en la tierra y graduarse en el cielo. Ese tema significa mucho. Significa que tú y yo debemos hacer la voluntad de Dios que está en su palabra, el servicio a la obra del Señor, la obediencia a Dios y a su palabra, vivir en santidad y hacer todo lo bueno. Porque todo lo bueno es de Dios y todo lo malo es del diablo. Y hacer lo que está en su palabra. La palabra es clara, por eso hay que leerla. Por eso dice Oseas 4:6, que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Si usted no lee la palabra, usted no va a saber cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios perfecta está en su palabra. Así como todas las personas en el mundo
hasta aún nosotros los cristianos, pues yo estudié antes de reconocer el Evangelio, pero los que están ahora cristianos y conocen el Evangelio y están estudiando, eso lo manda Dios también, y es necesario capacitarse, porque Dios dio el conocimiento, la inteligencia, las universidades, todo lo dio Dios. Entonces el que está en la universidad se está preparándose para un futuro, para que después de 5, 6 años, 7 años que pueda durar su profesión, pueda obtener un estatus social, económico diferente al que pueda tener al comenzar, cuando no es un hijo millonario, sino que tiene que pronto tener préstamos en el CETES, que tiene que estudiar con dificultad. Entonces, así como usted se prepara, o muchos se prepararon y se siguen preparando en lo secular, usted tiene que prepararse para el día en que usted esté en la presencia del Señor. El tribunal de Cristo no es para galardones, es para saber, porque ya el Señor lo sabe, sino como para entrega de galardones de lo que tú hiciste en la obra del Señor, ya sea bueno o malo. Porque algunos predican, como dice Pablo, algunos predican por amor, otros por contienda, o otra por disensión, o para hacerme a mí molestar, decía Pablo en otras palabras. Pero en todo caso el Evangelio es predicado. Pero en aquel día tú tendrás que darle cuenta al Señor cómo predicaste. Si fue por dinero, si fue para que te vieran, si fue porque después que te va a decir el pastor que tú no estás haciendo nada por la obra. Ese día se sabrá cómo tú o yo predicamos al Señor. ¿Por qué motivo lo hicimos? El Señor todo lo sabe, todo lo ve y todo lo conoce. Para Él no hay nada oculto. Y el que está en el tribunal de Cristo, los que estemos en el tribunal de Cristo, ya seremos salvos. Porque el que siendo cristiano se perdió, que cuando llegó Cristo no estaba preparado, ni cuando partió de este mundo no estaba preparado, ahí no estará en el tribunal de Cristo, estará en el gran juicio del trono blanco. Esas dos situaciones se van a presentar cuando ya todo haya acabado. En su tiempo lo se hará, y está escrito que el tribunal de Cristo solamente es para los creyentes, que no es un juicio, porque el que está en el tribunal de Cristo ya está salvo su alma, sino que habrá una especie de juicio que tampoco es juicio, sino que habrá entrega de galardones, y se sabrá cuando te llamen a ti o a mí. Tenemos que pararnos ahí firmes, y ahí será todo sacado a la luz, como tú o aquel cristiano predicó la palabra, hizo la obra del Señor, si la hizo por contienda, por vanagloria, por altivez o por amor, como dice Pablo. Tenemos que tener presente esto, hermanos, que el Señor nos llamó para servirle a su obra. Y precisamente en esta parte del tribunal de Cristo es cuando se va a saber cómo tú hiciste la obra. Y es bueno que si de pronto la estamos haciendo mal, nos corrijamos. Porque hay tiempo aquí, porque en aquel día no habrá tiempo ya. Puede que tú seas salvo, pero sí, allí se sabrá todo. ¿Cómo hicimos la obra? Entonces el que está en la universidad se prepara para tener una condición, un estatus económico mejor, para tener una profesión. Pero nosotros nos preparamos para la vida eterna y para aquel día en que estemos en el tribunal de Cristo, todos hayamos predicado por amor al Señor. También nosotros, los hijos de Dios, nos tenemos que preparar y tenemos, no códigos, tenemos un libro que tiene la voluntad de Dios perfecta, que se llama la Biblia. Y nosotros los cristianos tenemos que estudiar la palabra. Para eso están los seminarios bíblicos. Damos gracias al Señor, los hermanos que este año atendieron la voz de Dios y están en el seminario bíblico preparándose. Porque si usted no conoce la palabra de Dios, usted no puede actuar ni vivir como un verdadero cristiano.
Hay que conocer la palabra de Dios. Y eso se da estudiando la palabra de Dios. Si usted no estudia la palabra de Dios, no sabrá cuál será la voluntad de Dios. Pasará como un cuento que siempre se dice por allí, que había una bicicleta que estaba allí y decía, esto es para la persona que se acerque aquí, pero alguien que no sabía leer pasó por ahí, no se la pudo tener porque no sabía leer. Entonces así es mismo nosotros, que no conocemos la palabra y por falta de conocimiento se perdió el pueblo y se pierde. Porque hay que estudiar la palabra, hermano. Una de las cosas que no nos deja leer la palabra a nosotros son los afanes. Pero debemos aprender todos nosotros, que el Señor tiene la prioridad, que si usted no se levanta y se pone en las manos de Dios en oración y se va, ni siquiera un versículo, y usted se va y sale como un cualquiera que no tiene el conocimiento de Dios. Porque eso lo hacíamos cuando no éramos cristianos, que no orábamos ni nada porque no sabíamos, no teníamos conocimiento. Pero si usted hace eso, usted no está haciendo nada. Pueda que de pronto cualquier día, por cualquier circunstancia ajena a nuestra voluntad, no lo podamos hacer, pero en el transcurso del día lo debemos hacer. Pero no va a ser siempre, porque siempre tenemos que estar humillados bajo la poderosa mano de Dios, presentándole el día, presentándole todo lo que vamos a hacer, porque nosotros estamos en manos del Señor. Nosotros podemos decir, mañana haré esto, pero no sabemos si vamos a amanecer. La palabra lo dice en Santiago. Entonces, así como muchos se preparan para lo secular, nosotros tenemos que prepararnos en la palabra, aquí en la tierra, y para cuando estemos allá en el tribunal de Cristo, demos cuenta de lo que teníamos que hacer, y hacerlo con gratitud, con amor, con diligencia, con eficiencia. Cualquiera puede dar un tratado. Dar un tratado es algo muy importante. ¿Cuántas personas se han salvado con un tratado? Aquí tenemos un hermano, nuestro hermano David, un tratado que se lo habían dado hacía como 2 o 3 años. Cuando tuvo la necesidad del llamado, él echó mano de este tratado y fue a esa iglesia. Y allí lo recibieron. Y gracias al Señor, habían pastores preparados para poderlo ministrar e iniciar su nueva vida en Cristo. Yo también soy testigo de un tratado que di. Esa persona se le dio ese tratado ese día. Y dice él, cuenta después, que él se acostó y por la mañana cuando se levantó, lo primero que hizo fue coger ese tratado e irse para un lugar de rehabilitación. ¿Y cuántas personas no habrán pasado así? Que ese tratado los ha salvado y no lo sabemos. Pero sí lo creemos porque la palabra tiene poder y es espíritu. ¿Cuántos? Por eso es que nosotros tenemos que predicar en tiempo y fuera de tiempo y dar tratados. Si quiere un tratado, de usted, si quiera, sírvale al Señor dando tratados. Eso es de gran bendición. Vamos a leer lo que dice Juan 5:39. El Evangelio según San Juan, capítulo 5. Juan 5:39. Mira, dice así. Ya lo tienen. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, a todos nosotros, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Tenemos la vida eterna, y eso es lo que estamos hablando hoy. Del tribunal de Cristo y la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjense la importancia de las Escrituras. Que tenemos que escudriñarlas. Escudriñarlas es profundizarnos, pedirle al Señor revelación, iluminación de la palabra de Dios. Que usted no la lea mecánicamente como si estuviera leyendo un paquito de Condorito. No,
Usted tiene que pedir al Señor, Señor, dame sabiduría, dame revelación, ilumíname de tu palabra, dame rema de tu palabra. Pídaselo porque está diciéndote, pedid se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Pídale eso a Dios. Y usted, la palabra le será revelada. La palabra no será lo que usted está leyendo, sino todo el trasfondo que tiene espiritual la palabra, el poder que tiene esa palabra, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Lea la palabra, dedíquele un tiempo al Señor. Se tiene que sienta a las 7 al trabajo, o 7:30, tiene que levantarse más temprano, claro está. Y ahí aproveche usted y verá que todo el día le va a ser más claro. Todo el día va a tener usted las puertas abiertas. Se le abrirán puertas de hierro, ventanas de cerrojos, de todo lo que sea imposible que se abra a simple vista. ¿Por qué? Porque usted va con la presencia del Señor y va delante de Dios. Dios va delante de usted. Y usted va ahí. Y le va a ir bien ese día. Aunque tenga situaciones difíciles, usted las va a afrontar con la presencia de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces fíjate lo que habla Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Aquí está la voluntad de Dios. Nosotros vamos a la Universidad de Cristo, vamos a la palabra, donde está la voluntad perfecta de Él para nosotros. Lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer está aquí en la Biblia. Usted no tiene que ir a ninguna parte más, sino a la Biblia, para que sepa cuál es la voluntad de Dios. Por falta de conocimiento se pierde el pueblo, porque no sabe, no entiende. Cuando yo no conocía a Dios, yo no sabía que la fornicación era pecado, que los alcohólicos no verán el reino de los cielos, aunque yo no era alcohólica, pero te quiero decir, no sabía nada de la voluntad de Dios. Pero por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, porque la verdad está aquí en la palabra de Dios, no, es Cristo Jesús. Comenzamos a decir, sí, ya no sabemos que robar es malo, que matar es malo, que es pecado y que hay condenación si no nos arrepentimos. Entonces es necesario que escudriñemos las Escrituras. Vamos aquí a Deuteronomio 7. También hay algo que nosotros tenemos aquí en la palabra y que el mundo también lo tiene. Los tribunales, los magistrados, todo eso lo tiene el Señor. El mundo en lo secular y nosotros aquí en la palabra. Mira que es un tribunal en el cual el juez es Dios. Va a estar allí Cristo con nosotros y escudriñando todo y escogiendo todo. Padre, en el nombre de Jesús, mira ese hombre que vaya. Reprendemos la obra del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Lleva una botella y vas a pelear. Una botella de ron lleva ahí en la mano a pelear. Entonces, ya antes de pasar acá a la parte que vamos a ir ahora, nosotros, como el sembrador salió a sembrar y echó la semilla y vimos que dio fruto al 30, al 70 y al 100 por uno, ¿cierto? Y también cuando el agricultor siembra, se queda ahí esperando hasta que sale el árbol bien grande y da fruto, ¿verdad? Y lo mismo el atleta tiene que prepararse, así mismo nosotros nos tenemos que preparar espiritualmente aquí en la vida presente y para cuando estemos allá ante el tribunal de Cristo podamos dar buenas cuentas de lo que el Señor nos encomendó. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice la palabra. También una empresa tiene estamentos, tiene algo que se llama reglamento interno de trabajo,
los tienen las empresas, nosotros tenemos aquí la palabra. Una empresa tiene que los trabajadores regirse a los reglamentos internos de esa palabra. Nosotros, los cristianos, tenemos que regirnos por la palabra. El trabajador, el empleado, que no cumpla con estos reglamentos será despedido. Y depende de acuerdo a lo que haya realizado, la conducta ajena a ese reglamento. Muchas veces de pronto hasta no tendrá que liquidación porque hay muchas causales. Bueno, de todas formas, así como ellos tienen el mundo, las empresas, reglamentos internos de trabajo, reglamentos, nosotros también tenemos aquí la Biblia, a la cual tenemos que regirnos a ella, vivirla, para después podamos comparecer ante el tribunal de Cristo en victoria, hermanos. Aunque, repito, el tribunal de Cristo no va a ser para juzgarnos, sino para dar galardones. El que más sirvió, ese recibirá más. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dice la palabra. Vamos a Deuteronomio 7, decía. Hermanos, tenemos que tenerle amor a la palabra, porque esta es la vida. Esto es lo que nos va a dar la vida presente y la vida futura. Antes de Cristo, todo lo que nosotros hicimos, el Señor lo borró, lo volvió nada. Dice que lo sepulta a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Él hace borrón y cuenta nueva porque Él es un Dios justo. Sabía que estábamos en la ignorancia, en el desconocimiento de la verdad, de la palabra, pero ya nosotros no tenemos excusa. ¿Cuál dice usted que no le entendí lo último? Claro, porque Él es un Dios justo. Y Él sabe muy bien que cuando nosotros... Sí, Él es inmutable, Él no cambia, Él es igual, nunca se equivoca, Él es veraz. Bueno, entonces, por eso es que no tenemos excusa, porque ya conocemos la palabra. Entonces, mira lo que dice Deuteronomio 7. Dice 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás en ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacerlos con ellos sus altares, destruirlos, y quebrantáis sus estatuas. Bueno, todo esto significa que cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, hermanos, tenemos que despojarnos de todo lo que traigamos que no es de Él. Y a través de la palabra, nosotros vamos aprendiendo, hermanos. Lo que no sabíamos, lo aprendemos. Porque no siempre vamos a estar alegando, no, yo no lo sé. No lo sabías. Pero ahora que has conocido la verdad, que has conocido la palabra, y que están todas las instrucciones de cuál es la voluntad de Dios para nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra nueva vida, no tenemos excusa. Entonces, al hablar de aquí este último párrafo, mas así habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis, y quebrantaréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemarás sus esculturas en el fuego. Nosotros no vamos a hacer literalmente eso, pero sí tenemos que despojarnos de todo lo que traigamos que no es de Dios.
y que nos va a llevar a seguir llevando a la perdición. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en la tierra hay leyes, muchas leyes en todos los ámbitos, en todos los campos, pero la ley de Dios para nosotros está en la palabra. Aquí está toda la voluntad de Dios, aquí está la vida eterna, por eso escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas nos llevan a la vida eterna. Porque al ser obedientes, gracias, al ser obedientes, sabemos que tendremos la bendición de Dios y su aceptación. Entonces está toda la palabra aquí, ya sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no debemos hacer. Por eso hay que escudriñarla. Hay unos libros donde está todo el estudio, que es concordancia. Por ejemplo, ahora lo que yo estoy leyendo, eso tiene una concordancia con otra, ya sea Nuevo Testamento o Antiguo Testamento. Entonces, hay libros de estudio que nos ayudan a entender más la palabra, además de lo que tú le pides al Señor. No creas que hemos aprendido la palabra porque sí, porque hay de buena la aprendí. No, uno tiene que pedirle al Señor que le dé sabiduría, porque esta palabra es espíritu, hermanos. Yo contaré siempre este testimonio. Cuando yo estaba en el colegio, cogí una Biblia que tenían en la dirección o en la secretaría, no recuerdo, y yo la abrí y yo no entendí nada. Estaba como en inglés, pero era en español. Porque las cosas nuestras se tienen que discernir espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ya usted tiene el Espíritu Santo le va a revelar la palabra, pero eso no es de un día para otro, hermanos. Dice que no, si es de un día para otro, ya eso es una excepción. Quizás porque usted todo el tiempo lo ha dedicado y Dios hay un propósito grande. Pero esto es poco a poco que usted le va disponiendo su corazón y creyéndole a Dios y a su palabra. Dios le va a revelar, le da el rema de la palabra, le ilumina, se la revela, porque usted le clama. No crea que para predicar la palabra, además es leerla y ya. No, eso aquí tiene que haber revelación, profundidad en lo que Dios quiere decir y expresar. Entonces, aquí en Deuteronomio 27, hermanos, ya lo conocemos. Deuteronomio, vamos a Deuteronomio. No, espera un momentico. Que se me fue la hoja. Gloria a Dios. Deuteronomio 28, me equivoqué. 28. Habla, muchos lo conocemos, bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Dios aquí da promesas a la obediencia y hay consecuencias de la desobediencia. Todo esto lo tenemos que tener presente, hermanos, para cuando estemos allá en la presencia del Señor, en el tribunal de Cristo. No diga, ay, si yo hubiera hecho esto, mejor me hubiera ido. Si yo hubiera hecho esto, por falta de conocimiento se pierde el pueblo. Aquí está la palabra. No está lejos de ti para decir, ¿cómo voy a hacer para buscar allá en el cielo? O allá en el fondo del mar, o allá donde sea. La palabra tiene que estar muy cerca de ti en tu corazón para ponerla por obra. ¿De qué le vale al hombre tener todo el oro del mundo si perdiere su alma? Vamos a darle tiempo al Señor, que se lo merece. Aquí está la vida eterna. Puedes tener mucho dinero, muchas profesiones, muchas cosas, pero si no tienes a Dios, no tienes su palabra escrita en las tablas de tus corazones, no estás haciendo nada. Y en el tribunal de Cristo no sabemos cómo vamos a salir entonces. Entonces, hay bendiciones de la obediencia.
Yo creo que todos ustedes se saben este capítulo de bendiciones de la obediencia que hay, presentes y futuras. Dice, aquí en una de las apartes de todo lo que debemos hacer, dice, acontecerá, 28:1, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán, no tendrás necesidad de buscarlas. Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bueno, tantas son las bendiciones, hermanos, que sería muy triste desobedecer a Dios, porque mira lo que dice el versículo 14 de Deuteronomio 28. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirlos. Cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, perdemos esta bendición por la obediencia. Y vienen las consecuencias de la desobediencia, hermano. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Lo contrario, aquí las bendiciones nos alcanzarán. Las alcanzaremos es que sin pedirlas. Pero cuando es lo contrario, la desobediencia, las maldiciones te vendrán. Y aquí está relacionada todas las enfermedades. Todo lo que padecerá una persona por no obedecer a Dios, por apartarse. Muchos apartados hay en el mundo. Y todas estas consecuencias vienen. Viene lo malo, ya Dios se aparta de él. Y ya le cierra la puerta que la había abierto y está cerrada. Entonces, por eso la palabra nos manda de perseverar hasta el final. Hay algo también que tenemos que tener claro. Es el peligro de la abundancia. Ahorita que estuvimos aquí en Deuteronomio 7, voy a buscarlo, donde dice: espérate un momentito. Por eso también leímos ahorita que cuando el pueblo de Israel fue bendecido, que le fue apartado todo, tenían que destruir todo hasta lo último. Nosotros no podemos tener nuestro corazón recordando, ay, cuando yo tenía esto, tenía lo otro. Y la mayoría de las veces se obtienen por situaciones o movimientos ilícitos. Y todavía se acuerdan de eso. Entonces todo eso tenemos que dejarlo nosotros. Porque eso nos desviará, hermanos. Cuando hay la abundancia, hay una parte donde dice que cuando tengas esto no te olvides. Entonces, muchas veces, la abundancia en 8. Ah, sí, gracias, así es. Dice amonestación de no olvidar a Dios. Busquémoslo, en Deuteronomio 8:12. Ese es el peligro de la abundancia, hermanos. El Señor desea que seamos prosperados en todo, que tengamos salud. Pero cuando venga a nosotros la abundancia, nosotros no nos debemos de olvidar de Dios, ni del prójimo. Dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios
para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habitéis, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se le multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, porque así hay muchos. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, si anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis entendido la voz de Jehová vuestro Dios. Entonces Dios nos da de todo, no es bueno que padezcamos, la voluntad de Dios es que seamos prosperados, así como prospera nuestra alma y que tengamos salud. Pero aquí hay una amonestación muy importante, no olvidarnos a Dios, que eso nos puede hacer olvidar del mismo Dios y de hacer la obra de Dios. Porque tenemos que amar a Dios, a su palabra y al prójimo. Miren que recuerden esos dos mandamientos, que amar a Dios y amar a su prójimo están reunidos todos los demás mandamientos. Que si yo amo a Dios y al prójimo, no lo voy a robar, no lo voy a matar, no lo voy a hurtar, no le voy a hacer falso testimonio contra él, etcétera. Si tienen calor, gócense con el Señor. Porque a veces Dios permite esto. Pero aquí Dios no sopla. Nosotros no aguantamos un soplo de Dios ahora mismo aquí. Nos morimos enseguida. Fíjense, para recordar el peligro de la abundancia que hubo de Adán. Adán y Eva no les faltaba nada. Que es el momento en que nosotros vamos a rescatar ese momento de Adán y Eva, que tenían salud, no había muerte, enfermedad, ni llanto, ni dolor, y lo más lindo, que tenían la presencia de Dios. Pero no aguantó lo que Satanás, la trampa que le hizo, no la aguantó. No pudo discernir que estaba malo lo que estaba pasando. Noé también, todo lo que hizo, tanto tiempo que esperó para hacer esa arca, después obedeció a Dios en todo, pero se puso a tomar trago. Bueno, la nación de Israel, de Israel también, Dios lo sacó por el desierto y se dividieron y se aliaron con todo esto que habíamos leído aquí, con el Jebuseo, que no se aliaran con ellos y que destruyeran todo Dios, y eso no lo hicieron. David y Salomón hicieron cosas tremendas y eran unos hombres de Dios. David, todo lo que hizo, recuerdan, el homicidio, el adulterio, y Dios decía diciendo de que tenía un corazón como el de Dios. Salomón, toda la sabiduría que Dios le dio y todas las mujeres que tuvo, que lo llevaron a la destrucción, porque cayó en idolatría a él e hizo que el pueblo de Israel también cayera en idolatría. Entonces, todo esto tenemos que tener en cuenta nosotros, el temor de la salvación, tener temor y temblor por esta salvación, porque ¿cómo escaparemos si perdemos esta salvación grande? Vamos aquí a ver el versículo Mateo 7:22, para ver la forma como nosotros debemos de vivir y cumplir la voluntad de Dios para tener la vida eterna. Vamos a Mateo 7:22. Muchos tienen por la venida de Dios por tardanza, como dice la palabra. Pero todas estas cosas nos hacen olvidar a nosotros los afanes, todas las cosas
de la vida eterna. Mateo 7:22. ¿Quién está leyendo? ¿Quién está leyendo? Dios te bendiga. Bueno, repito acá para que todos escuchemos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, tumbamos un poco de gente en el piso. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. El hecho de que nosotros sirvamos a través de los dones a las personas no quiere decir que ya con eso tenemos la vida eterna. El Señor conoce los corazones. Y en aquel día, en el tribunal de Cristo, Él sabrá como tú y yo por qué lo hicimos. Si lo hicimos por amor o por gloria, altivez o orgullo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque habrán sorpresas. Sorpresas. Como la que siempre he contado, de que el pastor tenía una ancianita, que era una ovejita ancianita, y ambos estaban en el cielo, y ella, al pastor le dieron unos cuantos galardones, y a la ovejita, a la anciana, le dieron casi una cantidad. Y decía, pero ¿por qué? Si yo era el pastor, yo era cristiano. Porque ella era la que oraba por ti, para que tú hicieras las cosas. Entonces, todo esto tenemos que tener cuidado. Entonces, tenemos que tener una buena intención en el corazón al servicio de la obra del Señor. Vamos aquí a Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Amén, hermanos. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Tenemos que tener mucho cuidado. Solamente hablar palabra, hermanos, y guardar los corazones. De pronto, algunas veces hay palabras que ofenden, hay palabras necias que debemos evitar nosotros, porque daremos cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. De acuerdo a lo bueno que tú hables, si siempre vas a estar hablando palabras vanas contra otro o de todo, no está bien. Porque hemos hablado ya varias veces y hemos enseñado que las palabras vanas y muertas no son de bendición ni de recibo para Dios. Tenemos que hablar palabras de fe y palabras de la palabra de vida que está en la Biblia. Eclesiastés 5:7. Amén. Bueno, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú temes a Dios. O sea que debemos aspirar a tener de pronto un estatus, una situación diferente a la que podríamos tener antes, pero sin vanidades, sino que todo sea en nosotros para la gloria de Dios. Si antes no teníamos carro, ya tenemos un carro, gloria a Dios. Eso viene de parte de Dios y es una bendición. Pero si yo voy a decir, no, yo quiero tener un carro para irme a la playa, siempre es bueno descansar, sí es bueno, pero tú no vas a dejar el servicio por el carro, por irte para la playa. No vas a dejar la dominical, ni vas a dejar que te toca que ir a predicar a tal parte,
o la hora de intercesión porque estás arreglando el carro. Porque primero es el Señor y Dios tiene la prioridad. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Yo debo tener un sueño conforme a la voluntad de Dios y esperar el tiempo de Dios, porque todo tiene su tiempo y hora en el Señor. Dios sabe lo que necesitemos antes que lo pidamos. Y por eso erramos. Ah, no, yo me voy de aquí porque yo no he encontrado ningún esposo y ninguna esposa, yo voy a buscar en otra iglesia. No sabemos si ahí está y se van. Y pierden la bendición de Dios. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Yo puedo tener deseos de prosperar, porque yo deseo que tú prosperes, así como prospere tu alma y que tengas salud. Esa es la voluntad de Dios. Y las muchas palabras, más tú teme a Dios. O sea, esperemos el tiempo de Dios tranquilamente, sirviéndole al Señor y esperando el tiempo de Dios. Pero muchos quieren servir al Señor cuando ya tengan todo lo que han pedido. Y estamos muy equivocados. Porque al Señor hay que servirle en tiempo y fuera de tiempo. Y precisamente para eso nos llamó Él, para el servicio de su obra. Porque nosotros somos sus embajadores, sus ministros, a quien Él nos ha delegado la autoridad para servirle. Entonces, tengamos mucho cuidado en eso. Amén. Bueno, Eclesiastés 5:7, ya lo hemos leído. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Y las muchas palabras, más tú temas a Dios. Hermanos, todo tiene su tiempo. Tenemos que ser pacientes en el Señor. Porque el que no tiene la paciencia, puede cometer locuras. Porque está fuera del tiempo de Dios. Vamos a Mateo 25. Hermanos, sabemos que estamos en un mundo que está sujeto a muchas cosas, en la economía, en la política, en lo social, en las redes, en todas las cosas. Pero tenemos que tener presente nosotros lo que dice la palabra, que el mundo pasa y sus deleites, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Entonces todo esto es vano, es necesario, pero no esencial para nuestra vida, y menos para nuestra vida eterna. Mateo 24. Ve, estoy en otro. El Señor sabe de qué necesidad tenemos antes que las pidamos. Él sabe. Mateo 25, 6 al 10. Vamos a leer primero Mateo 25. Parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Vamos a leer el primer versículo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Ya esto acá en el plano espiritual significa que esas 5 sensatas andaban en el espíritu haciendo la voluntad de Dios y estaban preparadas para el día de su venida. Y las insensatas, o sea, las imprudentes, dice, más las prudentes, vamos a leer 4, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, el aceite llenas del Espíritu Santo, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí ven el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Verad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto es el pueblo de Dios, que los que estemos preparados
Cuando venga el Señor, nos iremos con Él porque estamos preparados en todo, hemos estado bien en cuanto al amor a Dios, al prójimo, al cumplimiento de su palabra, al servicio de la obra, a vivir en santidad, sin pecado. Pero las otras eran insensatas, no fueron prudentes, no se preocuparon por su vida espiritual ni llenarse de la presencia del Señor. Hermanos, es con temor y temblor esta salvación tan grande. No es que vamos a estar machacándonos, martillándonos, no. Tenemos que disponernos a hacer la voluntad del Señor y es suficiente. Cueste lo que nos cueste, hacer la voluntad del Señor. Entonces, debemos vivir y trabajar al Señor como el Señor viniera ya, hoy mismo. Mira lo que dice aquí Mateo 24. (24:36). El cielo y la tierra, espérate. No. De cierto digo, que no pasará esta generación a que todo esto acontezca sobre la venida del hombre. Muchos la tienen por tartanza. No, eso de que está viniendo, eso es mentira. De pronto hasta habrá el pueblo de Dios que diga así, que no me parece a mí que eso pueda ser cierto. Pero de que los hay. Que muchos no creen, piensan que ya se mueren hasta llegan. Como el mundo. Mi papá decía, una ignorancia, él no era cristiano. El mundo se acaba para el que se muere. Figúrense, qué ignorancia. Ya cuando uno ha conocido al Señor, el que se muere sin Cristo va para el infierno. Y el que se muere en Cristo, o no muere, parte de esta tierra, esperará su momento de la redención, de esa vida eterna, ese cuerpo nuevo, y vivir eternamente y para siempre de la presencia del Señor, ¿verdad? Pero no es así que dice, el mundo se acaba para el que se muere, el mundo aquí en la tierra, pero después vendrá el lloro y el crujir de dientes. Entonces, pero de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero no sabemos cuándo, porque la misma palabra lo dice, que la venida del Señor nadie lo sabe, ni el Hijo, solamente el Padre. Hay que saber todo esto, hermano. Yo cuando estaba recién convertida tuve un sueño en que un supuesto ángel, entre comillas, un demonio tenía que ser, y yo como era nuevecita me dijo, Jesús viene en enero. Entonces era como en diciembre. Y yo, ay Dios mío, viene en enero. Pero gracias al Señor que yo tenía unos pastores, amigos, que me ayudaron mucho. Y yo le dije, oye, tuve este sueño. Y me dijo, no hermana, vamos a la palabra. Y me llevó a la parte donde dice, que solamente el Padre sabe la venida, ni aún el Hijo, ni los ángeles. Figúrate, yo ahí aprendí de nuevecita. El diablo pensó que me iba a enredar, pero el Señor me tenía ahí la ayuda, y de ahí aprendí que solamente el Padre lo sabe, nadie lo sabe, la venida. Por eso hay que estar preparados, hermanos. Porque si supiéramos que el ladrón viene, tendríamos todas las puertas cerradas para que no entren. Pero así como viene, así será la venida del Señor. No sabemos cuándo. Solamente tenemos que estar preparados, hermanos. Aquellos que no guardan el corazón, que lo guarden. Los que no perdonan. Los que hacen cosas por debajo, piensan que nadie los está viendo. Dios todo lo ve, porque los 7 ojos de Jehová recorren toda la tierra. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir nosotros, hermanos? Esperando la venida del Señor y esperando el día del tribunal de Cristo, que seamos salvos, pero que también le hayamos trabajado al Señor. Porque todos los que estemos en el tribunal de Cristo seremos salvos. Pero habrá unos que recibirán galardones mayores que otros por el servicio a la obra del Señor. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer como cristianos, hijos de Dios? Vivir como si Él viniera hoy. Vivir como si todos los días de nuestra vida, como si Él viniera hoy, ahora, o sea, haciendo su voluntad. En todos los aspectos de nuestra vida, haciendo su perfecta voluntad. Porque no sabemos si al salir de aquí no puede atropellar un carro a uno, una bala perdida, cualquier cosa. Y si no está preparado, la condición en que está la persona, ahí queda.
Hay que estar preparados para cualquier momento. Como dice la palabra, hay que estar preparado para toda buena obra. Todo obrero tiene que estar preparado para toda buena obra. Entonces, vivir como si Cristo viniera ahora, hoy, y hacer todo con excelencia como para el Señor. Si tú vas a predicar, no lo hagas porque ya te toca, porque, ay, no, ¿qué van a decir? No, que tú tengas todo el día para, hoy me toca tal cosa, hoy me toca ir allá de los ancianos, hoy me toca que ir a la cárcel, hoy me toca que ir a los colegios, ya tener eso pendiente en tu corazón. No que cuando sea, uy, ya me voy, ya tarde, no me he bañado, voy a bañarme, tanto, no, dejarlo de último, no. Hacer todo con excelencia para el Señor. Cada día es una oportunidad que Dios nos da para servirle. Cada día. No perdamos el tiempo. La palabra dice, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Yo cuando veo que ya la hora se está yendo, yo, con razones que tú decías, Señor, que hay que aprovechar bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Tú te levantas a la hora que te levantes y el tiempo no te va a alcanzar. Hay que aprovecharlo. Que Dios nos guarde y nos perdone si no aprovechamos bien el tiempo. Entonces tenemos que trabajar con excelencia para el Señor, con integridad, verdaderamente, como para Él, porque Él lo conoce todo y lo sabe, y con amor. Hay que trabajar, por eso dice, algunos trabajan por vanagloria, predican por vanagloria, otros por altivez, por orgullo, pero otros con amor. Cuando se predica con integridad, con excelencia y con denuedo, con diligencia, se está predicando con amor. Vamos a Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Mira lo que dicen. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, el empleado, el que está ejerciendo cualquier labor en cualquier parte. Así sea que lo traten mal, haga todo como para el Señor. Todo lo que hagamos, donde usted se desempeñe, donde yo me desempeñe, tengo que hacer todo como para Él. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Por eso es que nosotros no tenemos excusa. Y por falta de conocimiento se pierde el pueblo. Si un cristiano no conoce esto, si el patrón, la patrona le dice 4 cosas de que se va a morir, ¿se resiente? Si el esposo le dice esto, se resiente. Si la amiga o el novio o quien sea le dice algo, se resiente. Pero mira que si sabemos la palabra, la aplicamos y directamente a nuestro corazón. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Tú no trabajas, ahí donde trabajas secularmente para el hombre, es para el Señor. Hagamos como para el Señor. Todo con excelencia. Donde estés trabajando, donde tú te muevas, haz todo con excelencia. Y mucho más cuando le vas a trabajar a la obra del Señor. Lo vas a predicar en donde vayas. Con dedicación, con entrega. Y no por obligación le trabajamos al Señor. Por amor, hermanos. Vamos a Proverbios 22:29. Proverbios 22. ...22, 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los bajos condición.
Es decir, esto se aplica en lo secular y en lo espiritual, en el servicio a la obra del Señor. Mírese. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? O sea, hombre que cumple con su labor, ya sea en la parte secular o espiritual. Delante de los reyes estará. O sea, una persona que trabaja en lo secular y se comporta bien en el trabajo donde está, no importa lo que sea, delante de los reyes estará. Es decir, que él va ascendiendo y va ascendiendo hasta que llegará a un cargo bien alto, porque sabe cómo debe comportarse en un trabajo. No porque esa señora que trabaja y la jefe o el jefe son muy gruñones, muy problemáticos, y yo le voy a robar ahora para que aprenda. Yo le voy a trabajar bien para que aprenda. ¿Y qué estás haciendo tú? Te estás condenando tú mismo. Entonces mira lo que dice. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. O sea, aquellos que hacen lo que no deben hacer y que Dios los está viendo todo. Es así mismo el que sirve al Señor. No tiene que servir para que lo vean, para que los pastores lo vean, los hermanos, no, de corazón, con dedicación, con excelencia. Así sea que tú estés cansado. Yo observo aquí muchos hermanos que vienen cansados de sus trabajos. Aún el pastor viene cansado y trabajan. Y yo hoy se lo observo. ¿Y cuánto más lo observará el Señor? Entonces, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. ¿No será que en su tiempo Dios lo exaltará? En su tiempo Dios lo ascenderá. Lo mismo en lo espiritual, cuanto más. Dios sabe cómo tú trabajas y por qué trabajas a Él. Si lo haces con amor o no con amor, o lo haces porque ya estás muy cansado y para que ya no digas nada tú lo vas a hacer. No, hagamos todo como para el Señor. Todo. Vamos aquí a Efesios 6, 7, 8, 9. No hay calor. Más calor y más fuego hay en el infierno. Claro que por eso no vamos a usar abanico ni vamos a usar aire, no. Sino que hoy no se pudo usar porque están haciendo unos trabajos allá. Efesios 6, 7, 8. Efesios capítulo 6, versículos 7 y 8. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y aquí viene algo más. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces hay tanto para el obrero como para el jefe. Sabiendo que el bien que cada uno hiciera recibirá del Señor, hermano. Si de pronto, pues, tú sientes que de pronto te mandan bien o algo, hazlo todo como para el Señor. Y guardarás tu corazón y Dios te exaltará cuando fuere tiempo. Entonces todos tenemos que rendir cuentas de lo que hagamos, hermanos. De lo que hagamos tenemos que rendir cuentas. Entonces hay muchas causas por las cuales muchos cristianos piensan, o no sé si no piensan, o dudan, o no se preparan por algunas causas. Una de ellas es por falta de fe, hermano. Vivimos en un mundo que es material, pero también es espiritual, porque nosotros somos espirituales y tenemos que vivir conforme a la palabra del Señor y no dejarnos absorbernos por las cosas que venimos a nuestros alrededores. Sin fe nadie agrada a Dios, y el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Entonces todo no es por vista, es por fe. Todo lo que estamos esperando, la venida del Señor, ahora mismo es por vista,
porque cuando estemos allá es que vamos a saber todas las cosas, cómo fueron creadas y todo. Ahora todo es por fe. También las personas cristianas, porque esto es para los cristianos, por falta de fe, por estar atado al pecado, porque de que los hay, los hay. Y hay cristianos que hay pecados públicos y hay pecados ocultos. Hay algunos cristianos que tendrán pecados ocultos y por eso no quieren que Cristo venga, porque se quedan. Pero no saben que Dios es soberano y cualquier día lo puede cortar por ser atrevido. Sabiendo que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Todo lo ve y todo lo sabe. Ante Él no hay nada oculto. Entonces, vamos aquí a Juan 12, 25. Todo esto es necesario escucharlo, hermano, porque a veces pensamos, no, por falta de conocimiento se pierde el pueblo. No sabemos que Dios es omnipotente, omnipresente, que Dios todo lo ve. Dice, el que ama su vida, Juan 12, 25, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El que ama su vida la perderá. O sea que, no, yo voy a estar en todos los deleites de la vida. Eso es mentira, eso no, Cristo viene, el que viene, ni siquiera, nunca no ha venido. Entonces dice, el que ama su vida la perderá. O sea, el que ama su vida más que a Dios y no hace la voluntad de Él, la perderá. Y el que aborrece su vida, o sea que yo no me debo al mundo, ni al mundo ni a sus pasiones, yo me debo a Cristo y hago su voluntad. Ese, su vida eterna la guardará, cumpliendo la voluntad de Dios. Guardamos nuestra vida eterna, hermanos. Pero aquel que no la guarda, sino que hace su voluntad, la perderá. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Miren, el que es servirle al Señor por amor, no importando nada. Entonces, también no quieren ni creen en la venida del Señor ni nada. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Porque no conocen la palabra, no la leen, tienen que leerla. Tienen que conocer la palabra de Dios. Por falta de conocimiento se pierde el pueblo. Oseas 4:6. Entonces, cristianos que viven una vida bajo el intelecto y el razonamiento. Uno puede tener una profesión, pero si no ya es cristiano, todos tenemos que andar en el espíritu, saber que todo tiene su tiempo. Yo tengo una profesión y ya la manejo ya, sin más nada. Pero si yo he conocido la verdad, he conocido a Cristo y saber que el Espíritu Santo está en mí, tengo que discernir todo espiritualmente. Claro está que si no voy al trabajo voy a decir que hay demonios, qué cosa, no. No tiene que ser sabio y prudente, pero sí saber que tenemos un mundo espiritual en que está dirigido por Satanás, que es el príncipe de este mundo. Y si nosotros somos cristianos, que tenemos el Espíritu Santo, tenemos que discernir las cosas espiritualmente y tener el discernimiento de espíritu. Entonces, vivir bajo el intelecto raciocinio, no. Explican todo de una manera filosófica e intelectual, pero no explican la venida del Señor como está en la palabra. Entonces, así habrá algunos. Entonces, esa clase de cristianos se quedan. Tienen una explicación lógica de la venida del Señor. Eso lo hice yo cuando no era cristiana, ni conocía a Cristo, ni nada. El diablo me quería a mí cautivar y me quería tener con una y que gracias a Dios que Dios me borró eso. Pero eran barbaridades que yo decía. ¿Y eso de dónde me vino? No sé, el mismo diablo. Decía que Cristo vino aquí, sí, Él vino, pero esto, un poco disparatas, decía yo. Pero gracias al Señor que conocí la verdad me hizo libre, y su Espíritu Santo es el que me dirige a mí, aunque estoy aquí en la tierra. El Espíritu Santo es el que nos dirige a nosotros los cristianos. Somos templos del Espíritu Santo y es el que nos guía a toda verdad. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos nuestra parte espiritual, que también estamos en la tierra.
Entonces no podemos dar una explicación de la venida del Señor, ni de todo lo espiritual que se rige al mundo y que Dios es el que lo dirige y es el que creó todo, si no tenemos al Espíritu Santo, hermano. Tenemos que tener al Espíritu Santo, y todos los cristianos somos templos del Espíritu Santo, sino que algunos no se mantienen en el Espíritu porque no leen la palabra, ni viven la palabra, ni ayunan, ni oran como debe ser, ni están pendientes sino de lo material, de las cosas. Esos son los que pueden quedarse, hermanos. Exacto, los que tienen pecados ocultos también. Así que el que tiene un pecado, confiéselo, sométase a una disciplina pastoral y que con la dirección de Dios la persona llegará el momento en que ya se ha apartado de ese pecado y ha entrado en una disciplina delante de Dios, confesando el pecado, sea cualquiera que sea. Entonces, algunos piensan también, que Cristo se está demorando mucho. Eso es mentira, no viene. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. Y así habrá cristianos que dirán que Cristo no vino. No saben en quién han creído, hermanos. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y con la verdad de Cristo nosotros podemos... Padre, estar en los lugares celestiales con Cristo. Vamos a 2 de Pedro 3, 9, dice así: el Señor no retarde su promesa. Cuando alguien le diga, que Cristo viene, ¿desde cuándo está viniendo? Llévelo esta palabra. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros mismos, hermanos, porque Jesús está viendo la maldad que está haciendo sus hijos, y le dice al Padre, y aún la humanidad, no vengas todavía, ten misericordia, no vengas. Mira, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por consternancia, sino es paciente para con nosotros, es misericordioso, no queriendo que ninguno merezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, porque tampoco va a estar toda la vida esperándolos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo lo debéis nosotros, andar en santa, piadosa manera de vivir, esperando la llegada del Señor, apresurándonos para la venida del Señor, apresurándonos haciendo su voluntad, para el día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, la vida eterna y la nueva Jerusalén que nos está esperando allá en el cielo, donde no habrá muerte, no habrá enfermedad ni llanto, donde nosotros recobraremos lo que despreció a Adán y Eva. Ahora tendremos allá la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, cielo nuevo y tierra nueva. Hermano, esto es para que todos lo creamos y lo esperemos. La vida eterna es un regalo de Dios que Dios nos da a nosotros. Vamos aquí a Efesios 2, 8, 9. Efesios. Es un regalo que Dios nos da por la obediencia y la perseverancia a Él y a su palabra. Efesios.
Efesios 2, versículos 8 y 9. Es así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios. Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y a nosotros, cuando se nos predicó, se nos reveló el Señor, por fe creímos que es por la gracia de Dios sobre nosotros. Porque si hubiera sido por la ley, cuando decía que hiciste esto morirás, pero no. La gracia y la misericordia de Dios sobre nosotros nos produjo ese sentir, ese querer como el hacer, de arrepentirnos, de creer a la palabra, hermanos, en lo que dice aquí, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Entonces, fíjense, la vida eterna es un regalo que Dios nos da a nosotros por la obediencia a Él, por la perseverancia en su palabra. Y estaremos con Él eternamente y para siempre. Porque Dios no hizo al hombre para que el hombre estuviera haciendo todo lo que está haciendo. Porque a consecuencia del pecado fue que vinieron todas las enfermedades, muerte y todo. Pero nosotros, lo que hemos conocido, este pueblo santo de Dios escogido por Él, nos tiene reservado por la obediencia, no por obras, sino por fe, por obediencia a Dios y a su palabra, y por fe, porque es por fe, hermano. Sin fe nadie agrada a Dios. Entonces, esta vida eterna nos está esperando a nosotros, siempre y cuando hagamos su voluntad, hasta que Él venga o vayamos a su palabra. No nos dejemos engañar de nuestro propio corazón, de nuestra propia carne y de todo lo que nos rodea a nosotros. Sigamos la verdad que está en la palabra. Aquí está la voluntad de Dios, para que el día, cuando Él venga, no seamos avergonzados. Cuando Él venga o vayamos a su presencia, estemos preparados, no seamos avergonzados, hermanos. Y allá en el tribunal de Cristo, que nos pertenece a todos nosotros los cristianos, llevarlo o pasar por el tribunal de Cristo, porque los que estemos en el tribunal de Cristo ya seremos salvos. Pero los galardones no son para todos, sino el que le sirve al Señor de corazón y con amor. Amén. Es con temor y temblor esta salvación, porque ¿cómo haremos? ¿Cómo escaparemos si perdemos una salvación tan grande? Lo dice Hebreos 2. Y no es para asustarnos hoy ya, cuando salgamos se nos olvide, sino que esta palabra sea escrita en las tablas de nuestros corazones y puesta por obra, hermanos, con temor y temblor. Amén. Gloria a Dios.